Hemos iniciado un estudio en cuanto al libro de Daniel. Hemos hablado algunos puntos y hemos puesto algunas bases. El sábado anterior no hemos hecho el estudio. Hoy vamos a continuar hasta donde podamos avanzar. En el estudio anterior nos habíamos quedado en cuanto a los diferentes tipos de interpretación, las diferentes escuelas de interpretación de la profecía. Hay muchas más. Yo estoy citando solamente las tres más importantes. De hecho, hay una escuela que se llama la escuela idealista, que se cree que las profecías son escritas para darnos esperanza, pero no tienen una aplicación literal ni histórica, ni se cumplió en el pasado, ni se cumplirá en el futuro. No lo hemos tomado en cuenta. Solamente vamos a hablar de estas tres. De hecho, hemos hablado ya de estos primeros dos tipos de interpretación. La interpretación preterista, que fue dada por Luis de Alcázar, un jesuita, y habíamos visto de que la forma de interpretación preterista hace de que toda interpretación profética de Apocalipsis, de Daniel, sea llevada hacia el pasado. Habíamos visto que la interpretación futurista de Francisco Rivera mandaba las profecías hacia el futuro, y por eso habíamos notado que los dos hombres, tanto Luis de Alcázar como Francisco Rivera, habían actuado creando estas escuelas de interpretación para desviar la mente del mundo que se había despertado, el mundo protestante, en cuanto al papel que cumplía la iglesia papal dentro de la profecía. Como el protestantismo apuntaba a la iglesia papal como la bestia de Apocalipsis, como el cuerno pequeño de Daniel, como el poder perseguidor, corría el riesgo la iglesia papal de ser reconocida, así que ellos mueven sus lazos para crear estas escuelas de interpretación preterista y futurista, y de esta forma el mundo que se hace llamar cristiano no vea en la iglesia papal una amenaza hacia ellos. Así que de esta manera se crea la interpretación preterista, la interpretación futurista, que es la que hemos estudiado hace el primer sábado que estábamos hablando sobre este tema. Y quiero hablar, al dar inicio al estudio, de la interpretación historicista, que es la que más nos interesa, pues es la interpretación que como Iglesia Adventista del Séptimo Día hemos tomado. Por eso es importante que la entendamos. ¿Cuál es la interpretación historicista? Existe el problema, existe el problema de no entender cuál es la escuela de interpretación o el modelo de interpretación que tenemos como iglesia, y a veces nos inclinamos a una escuela de interpretación futurista. Se han levantado diferentes expositores adventistas pretendiendo dar interpretaciones de eventos actuales, y, y poniéndolo en un marco de profecías que ya se han cumplido. Por citar alguno, usted recordará que en el tiempo de José, el faraón tuvo un sueño donde hubo 7 años de abundancia y 7 años de escasez. El sueño era de espigas y de vacas, ¿verdad? Ahora, recuerde hace algunos años, cuando hubo una crisis económica en los Estados Unidos, se levantó un predicador adventista muy conocido y empezó a decir que eso, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez,
iba a tener un cumplimiento o un nuevo cumplimiento en la actualidad, y que del 2008 al 2015 eran los años de abundancia, y del 2015 en adelante iba a venir el tiempo de escasez. Estaba trayendo un sueño que tiene un contexto en el tiempo de Daniel, que ninguna parte de la palabra de Dios nos muestra que tiene una interpretación en el futuro, pero este predicador la interpretaba hacia el futuro. Entonces, les decía, hay un problema en no entender el modelo de interpretación que tenemos, y por eso nace esta interpretación sensacionalista, donde se ve todo evento que ocurre en la tierra y se está interpretando como parte de la profecía. La pandemia que hemos vivido hace muy poco tiempo fue interpretada por algunos como el inicio de una ley dominical. El hecho de que se coloque una vacuna en alguna parte del brazo, por muchos lo interpretaron como el anuncio de una ley dominical. Después de algún tiempo, de hecho hasta hoy muchos dijeron, después de esto nunca más volveremos a la normalidad y todo irá de mal en peor, pero nosotros encontramos hoy en la actualidad que esta señal, que fue importante, pues cumplía parte de la profecía de Mateo 24. En el Señor Jesús dijo que aparecerían nuevas enfermedades, y creo que ese es el marco que deberíamos ponerle a esta pandemia, y vendrán más quizá, pero esa era la interpretación bíblica, escritural, que se veía. No tenía nada que ver con una ley dominical, pero algunos tienen ese comezón de interpretar cualquier evento que ocurra y anunciar eventos que el Señor aún no ha anunciado. Por eso es importante que nosotros entendamos la interpretación historicista. ¿Qué es la interpretación historicista? Es el método de interpretación histórico-gramatical. Es también conocido como el sistema protestante, pues fue adoptado por reformadores del siglo XVI por su coherente visión histórica continua. Esta es la palabra clave: visión histórica continua en busca del cumplimiento de las profecías. Según este método, el Apocalipsis tiene sus raíces en el libro de Daniel, que lidia con periodos secuenciales de la historia. Según el método historicista, nosotros encontramos dos libros que son claves en la profecía. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel; en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Estos dos libros están totalmente relacionados. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Daniel? Porque el libro de Daniel es el libro que fue sellado, y el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento es el libro que fue abierto o revelado. Por eso deben estudiarse juntos. Y en el método historicista, según este método, el Apocalipsis tiene sus raíces en el libro de Daniel, que lidia con periodos secuenciales de la historia. Quizás podemos ver un diagrama en pantalla que nos puede ayudar a entender qué es el método historicista. Es un método cronológico histórico. Usted ve al principio el libro de Daniel, al final el libro de Apocalipsis. Y lo que hace el método historicista no es mandar todo al pasado como si se hubiera cumplido, ignorando el libro de Apocalipsis. No es enviar todo hacia el futuro. Tampoco es eso. No es tampoco tener un vacío profético, sino el método historicista tiene que ver con un método cronológico histórico. Lo que encontramos en el método historicista es un patrón, una descripción de eventos que tiene lugar en diversos periodos a lo largo de la historia del mundo. Por así decir, es un enfoque esquemático completo de la historia de la iglesia. El método historicista es un cuadro cronológico,
que se va cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo hasta el final, hasta la última profecía de Apocalipsis. El método historicista respeta los tiempos, la historia y los cumplimientos. No fuerza de ninguna manera, no fuerza de ninguna manera el que todos los eventos se vayan al pasado o estén en el futuro. Ese es el método historicista. De hecho, la sierva del Señor dice en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 467, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Miren la expresión. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía, el otro una revelación. Uno es profecía, hablando del libro de Daniel, el otro es una revelación, el libro de Apocalipsis. El libro que fue sellado no fue Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Ahora, no vamos a pasar a explicar todo el detalle, pero la porción del libro de Daniel que fue sellada es desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 del libro de Daniel. Del capítulo 1 al 7 no fue sellado desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 del libro de Daniel. Esa parte que fue sellada fue, por así decir, desellado en el libro de Apocalipsis. El libro que fue sellado no fue Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Eso es lo que se le dice a Daniel. Por eso usted va a encontrar que la sierva del Señor hace referencia a los dos libros. Cuando se estudie los libros de Daniel y el Apocalipsis, ocurrirá un reavivamiento en el pueblo de Dios. La sierva del Señor dice que el que fue sellado fue el libro de Daniel y el libro que es revelado es el libro de Apocalipsis. Este es el método histórico, historicista. Un estudio esquemático de la historia y cómo se ha ido cumpliendo a lo largo de los años, a lo largo de la historia, y que a nosotros nos toca formar parte de la profecía de eventos y aún la profecía va más allá de nosotros. No podríamos decir todo se cumplió, no podríamos decir todo se va a cumplir en el futuro. Lo que tenemos que decir es en el método histórico, tenemos un esquema cronológico de eventos que se irán cumpliendo y que nos toca vivir y nos toca reconocer en qué momento de la historia estamos. La sierva del Señor dice, se le debe enseñar al pueblo en qué momento o en qué parte de la profecía estamos. Eso nos toca a nosotros. Estudiar para entender en qué tiempo estamos, para no creer que estamos muy atrás y para no interpretar que estamos muy adelante, porque ciertamente hay dos grupos. El grupo que todo el tiempo dice, no, aún no se va a cumplir, aún no es tiempo, creo que no se debe predicar las profecías, creo que estamos alarmando a la gente, faltan muchos años, mi Señor se tarda en venir. Hay un grupo de gente que se la pasa en paz y seguridad, pero no podemos negar que hay otro grupo de gente que se la pasa interpretando los eventos proféticos y diciendo, ya viene el fin, y ya viene el fin, año tras año, y año tras año, anunciando eventos que no se han cumplido hasta ahora. El llamado de Dios es a ser equilibrados, a no anunciar profecías engañosas que despiertan emociones, que pueden motivar los sentidos, pero que son falsas.
Debemos ubicar al pueblo en qué tiempo estamos. Ahora, hay algunos principios fundamentales del historicismo. El método historicista es el método de la iglesia protestante. Y fue la iglesia protestante quien puso algunos principios en este método o esta escuela de interpretación. La primera de ellas se le llama sola escritura. Sola escritura. Es un principio básico del método historicista. Es importante este método. Dice, apunta a la suficiencia y primacía de la Biblia. Ella es suficiente para dotarnos de sabiduría que lleva a la salvación. Es el estándar por el cual toda doctrina y experiencia debe ser probadas. Prima escritura implica que la autoridad de la Biblia está por encima de las tradiciones humanas, de la ciencia humana, de las emociones y facultades mentales humanas, de la naturaleza, requiriendo que jamás consultemos a los médiums espiritistas como fuente de conocimiento, sino solamente a Dios en su palabra. Principio del método sola escritura. No se olvide. ¿Por qué es un principio? Porque cuando usted adopta el método solo escritura, el método historicista, el método, la escuela de interpretación historicista, ahora usted tiene que respetar principios. Usted no puede decir, yo concuerdo con la interpretación historicista, que es la interpretación de nuestra iglesia, pero no respetar los principios de esta escuela de interpretación. Un principio de esta escuela de interpretación es sola escritura. Es decir, que si yo adopto el método historicista, tengo que tener como autoridad a la escritura. Cuando el protestantismo se levantó y se empezó a propagar este principio de la reforma, sola escritura, que también es un principio del método de interpretación historicista, empezaron a haber diferentes discusiones. La iglesia papal se opuso porque para la iglesia papal la autoridad máxima era la escritura y la tradición. La escritura y la tradición estaban al mismo nivel. Y desde la escritura y la tradición era de donde se tomaba las fuentes para implementar doctrinas, agregar o cambiar prácticas cristianas. Cuando el protestantismo se levanta, dicen no, la única fuente inspirada es la escritura, no la tradición. Y ellos ponen el principio de la reforma, sola escritura. ¿Ok? Es importante que entendamos esto, porque cuando entendemos este método de interpretación, sola escritura, en la escuela historicista, y lo ponemos como fundamento, no vamos a ser tentados, de ninguna manera vamos a ser tentados a interpretar eventos si la palabra de Dios no lo registra. No vamos a ser tentados a interpretar eventos por un sueño que yo tuve o por un sueño que tuvo alguna otra persona, por información que se ve en redes sociales, porque hoy nos basamos mucho en lo que están en las redes sociales, lo que se muestra. Si ha sido un video, este video le ponen imágenes, se cita información de algunos científicos o profesionales, se pone una música de acuerdo a lo que quieren llevarnos a emociones tristes o sorprendernos, y algunos los ven, se quedan tan sorprendidos que sin análisis previo lo empiezan a compartir. A veces, y ahora es muy común, porque usted recordará
que la respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Lo primero que dijo Jesús es, mirad que nadie os engañe. Porque el engaño iba a ser pan común en el tiempo final. Por eso es que el apóstol Pablo habla bien y alaba a los de Berea, los bereanos, porque analizaban la escritura antes de recibirla. Y hoy también deberíamos hacer exactamente lo mismo. Análisis previo de lo que recibimos. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y por eso que nosotros deberíamos filtrar todo lo que recibimos, analizar si está de acuerdo con la escritura. Y no podemos basarnos en sueños, en visiones, en lo que dijo tal persona, sino que la autoridad máxima es la palabra de Dios. ¿De dónde sacaron algunos predicadores de que la vacuna es la marca de la bestia? ¿De dónde sacaron eso? ¿Dice eso en la palabra de Dios? ¿Lo dice? No lo dice de ninguna manera. Hace un tiempo atrás salió un predicador anunciando, contando el sueño de un pastor evangélico de una pequeña iglesia en los Estados Unidos que había tenido 3 sueños, donde una mano apuntaba a un calendario en 3 diferentes fechas y en cada uno pasaban eventos. Y él lo contaba y él decía, bueno, yo estoy contando esto, prepárense. La última parte, el tercer sueño de este pastor evangélico de Estados Unidos, de una iglesia pequeña, así lo decía él, decía de que él había visto que los chinos y los rusos estaban atacando a los civiles en Estados Unidos. Pero cuando usted analiza esto que está diciendo este pastor evangélico, y claro que lo perdonamos porque él no es, este pastor evangélico no es adventista, no tiene luz y revelación, pero si un pastor adventista empieza a anunciar esto y empieza a tomar este sueño, es porque está totalmente equivocado y no le ha amanecido a la ley y al testimonio, porque la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 13 no dice en ninguna manera de que los rusos y los chinos van a atacar a los civiles en los Estados Unidos. Todo lo contrario, anuncia a los Estados Unidos la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero como una superpotencia que dominará el mundo. Eso es lo que muestra. Si nos basamos en la escritura, no vamos a anunciar eventos que no podemos basarlos en la sola escritura. En el colmo del ridículo, citar eventos en este tiempo y decir esto va a pasar porque se vio, y usted quizás se va a sonreír, porque se vio en Los Simpson. En Los Simpson, Homero Simpson puso su dedo ahí, o Bart Simpson, no recuerdo, y salió tal fecha. Por lo tanto, creemos que tal fecha va a pasar esto. Predicarlo desde un púlpito. Y aunque le puede parecer gracioso, los hermanos recibían eso y decían amén. Cuando sintamos la tentación de compartir algo, primero analicemos. Sola escritura. La escritura tiene que primar sobre todo, sobre mis emociones, facultades mentales. Y tengo que analizarlo primero. De hecho, esa es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. El cristiano inmaduro abre su boca como los pajaritos del nido para recibir todo lo que le dan. El cristiano maduro analiza. Usted encuentra que el apóstol Pablo se ofende cuando los bereanos empezaron a escudriñar la palabra para ver si las cosas que le enseñaba Pablo eran así. Pablo dice que no confían en mí, tienen que escucharme. Yo soy el apóstol de Jesús. A mí Jesús se me presentó de manera directa.
Si quieren les cuento mi testimonio. No, Pablo no se ofendió. Pablo alabó esa actitud, porque Pablo sabía que el engaño iba a abundar en el tiempo final. Por eso nosotros deberíamos hacer lo mismo, sea quien sea. Todo lo que está escuchando ahora, ¿qué debe hacer? Analizarlo, porque uno puede ser muy sincero, pero puede estar sinceramente equivocado. Por eso es importante el análisis, basar todo en la escritura, sobre todo lo que es profecía. Se levantó un hombre predicando, de hecho, este pastor escribió un libro que le tituló el Rey del Norte, si más no recuerdo, que él decía y sustentaba que el año 2001, en el ataque a las Torres Gemelas, se había iniciado, Dios había permitido que se inicie el fuerte pregón, y que desde ahí se empezó a predicar. Hace un poco de tiempo, algunos pastores se juntaban a hacer campañas evangelísticas y en algunas de ellas trataban de interpretar y anunciar cuando había iniciado el juicio de los vivos, y ellos afirmaban que el juicio de los vivos había empezado, cuando eso no está en la escritura. Por eso creemos de que la interpretación historicista tiene un principio: sola escritura. Debemos basarnos en la palabra de Dios. Si no se habla conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. Otro principio de la escuela historicista que encontramos en latín, tota escritura. Tota escritura. ¿Qué significa? La totalidad de la escritura. No es suficiente la primacía de la Biblia. Necesitamos de las declaraciones inspiradas de la Biblia completa y no solo parte de ella. Lutero y otros hablaron de este punto al valorizar partes de la escritura en detrimento de otra, lo que resultó en un cañón dentro del cañón. Miren, hermanos, los que predican y dan estos eventos dicen, no, es que la escritura dice aquí, la escritura dice por acá, pero cuando se puso los principios de interpretación historicista, se tomó en cuenta lo siguiente. Se tomó en cuenta de que muchos tomarían solamente una parte de la escritura. Ciertamente dirían, nos estamos basando en la palabra de Dios. Escuchaba a algún predicador que anunciaba eventos que puedo decir que no se cumplieron, y no voy a citar su nombre. Es un falso profeta, un predicador adventista que anuncia eventos que no se cumplen. Pero él tenía un doble discurso, porque él dice, todo lo que estoy diciendo, léanlo en el conflicto de los siglos. Ahí es donde yo me baso. Léanlo, vayan, no me crean a mí. Por supuesto que aquellos que lo oyen no iban al libro, porque estas palabras como que reafirman lo que dice. No tenemos que olvidar, hermanos y hermanas, de que en un lugar donde no existía pecado, allá en el cielo, había mentira. Lucifer mintió en el mismo cielo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que porque llevo el título de cristiano, que porque predico la palabra, no puedo mentir. Ciertamente puedo mentir. He escuchado a muchos predicadores decir cosas que no son ciertas. A veces comentaba, decía, ese hombre perdió el temor de Dios porque ¿cómo va a decir, cómo va a contar una historia de lo que él vivió si nosotros lo conocemos, hemos vivido con él y sabemos que es totalmente mentira lo que él ha contado? Pero lo cuenta, la gente lo cree. La gente puede decir, lean la escritura
Sin embargo, no está basado en la Escritura. Por eso es importante el primer principio de interpretación historicista, que es solo Escritura. Pero también es importante el segundo principio de interpretación historicista, que es la totalidad de la Escritura. Ninguna doctrina y ningún evento debe basarse solamente en una porción de la Escritura. Nada de lo que nosotros creamos puede basarse solamente en un poquito de lo que hemos leído, solamente en un texto bíblico, en una partecita. Todo lo que nosotros creemos y aceptamos debe ser basado en la totalidad de la Escritura. Debe ser abierto la Biblia, tal como dice el profeta Isaías, Isaías capítulo 28, verso 13, si no me estoy equivocando, dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Esa es la manera como debería interpretarse la Escritura y toda parte de la profecía. Agarrar toda la Escritura. Recuerde que el libro sellado fue una porción del libro de Daniel y el libro revelado es el libro de Apocalipsis. Y existe un comentario, el más grande comentario que usted puede leer del libro de Apocalipsis. Recuerde, el libro de Apocalipsis nos da vislumbres y revela lo que se selló en el libro de Daniel. Y el libro de Apocalipsis es explicado en este comentario que voy a citar, el libro Conflicto de los Siglos. El libro Conflicto de los Siglos es un comentario magistral del libro de Apocalipsis. Solo que cuando usted lee en el libro de Apocalipsis marca de la bestia, en el libro Conflicto de los Siglos, dice ley dominical. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis el sello, en el libro Conflicto de los Siglos nos dice directo el sábado. Cuando en el libro de Apocalipsis dice la serpiente antigua, el libro Conflicto de los Siglos nos dice que es Satanás. Cuando en el libro de Apocalipsis habla de una bestia amalgamada, de que tiene boca de león, patas de oso, cuerpo de leopardo, y el dragón le dio trono, poder y gran autoridad, el Conflicto de los Siglos nos dice el papado. Usted lee en el libro de Apocalipsis el dragón, el libro Conflicto de los Siglos le dice: este es en primera instancia Satanás, en segunda instancia Roma imperial. Y por eso es que el libro de Apocalipsis, el libro Conflicto de los Siglos es el comentario magistral del libro de Apocalipsis. Así que si yo no entiendo algo de Daniel, voy a la revelación, al Apocalipsis. Y si aún me queda una duda en el Apocalipsis, puedo ir al libro Conflicto de los Siglos. Y usted va a notar un patrón que se repite de manera constante. Aquellos que quieren interpretar, por ejemplo, Daniel capítulo 11, los últimos 5 versículos de Daniel capítulo 11. Aquellos que quieren interpretarlo a su manera y le dan diferentes interpretaciones, no quieren consultar el libro de Apocalipsis y mucho menos quieren consultar el libro Conflicto de los Siglos, porque no van a encontrar una base para su interpretación. Por eso es que agarran la parte que le conviene. Por eso usted debe apuntar este principio de la escuela historicista: la totalidad de la Escritura. Vamos a un principio más. Nos quedan unos minutos. Vamos a un principio más. Otro principio de la escuela historicista, que es el método de interpretación que utilizamos como iglesia, es la analogía de las Escrituras. La Escritura fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, existe una unidad de enseñanza y propósito que recorre toda la Escritura.
La analogía de la escritura es muy parecida a toda la escritura, pero va más allá. La analogía de la escritura nos dice que existe unidad de enseñanza, no solamente de enseñanza, sino de propósito que recorre toda la escritura. La palabra de Dios no se va a contradecir. Dios habló por medio de seres humanos a quienes inspiró, pero a lo largo de los 66 libros de la Biblia, encontramos a campesinos, encontramos a reyes, encontramos a pastores de ovejas, encontramos a pescadores, a cobradores de impuestos, a gente de diferente profesión y oficio, en diferentes circunstancias. Todos hablaron inspirados por Dios y todos fueron guiados por ese espíritu de unidad. Por lo tanto, no podemos encontrar error en la escritura o una parte que contradiga a otra. La escritura tiene que verse y tiene que armonizar, tiene que entenderse de esa manera. No podemos poner por ejemplo, cuando Jesús cruza el mar de Galilea y llega hacia Gadara, el evangelista Mateo dice que salieron dos hombres, dos endemoniados, a encontrarse con él. Ahora encontramos que Marcos y también Lucas, que cuentan la misma historia, ellos mencionan que solamente había un hombre, un endemoniado. Y algunos quieren poner en contra los evangelios de San Marcos y de San Lucas con los de San Mateo. Y algunos tienen un método de interpretar. Interpretan diciendo la mayoría manda. Es decir, que si hay dos textos que dicen que había un solo endemoniado y hay un solo texto, el de Mateo, que dice que habían dos, entonces vamos por la mayoría. Entonces era uno, no eran dos. Es un método de interpretación falso y equivocado, pues lo que nosotros tenemos que hacer es armonizar la escritura. Armonizar la escritura. Lo primero que podríamos decir, por ejemplo, es que el que estuvo presente en ese evento fue Mateo, no fue Marcos ni fue Lucas. Entendemos que en un mismo evento puede haber diferente visión, diferente modo de entender las cosas. Y tratando de armonizar la escritura, yo puedo entender de que es más probable de que sean dos, que sea uno, porque Mateo vio dos. A Marcos le contaron y a Lucas también. Y si no está confirmado con esto, vamos al don que recibimos como iglesia. La sierva del Señor, comentando ese evento, ella dice exactamente, salieron dos locos. Por eso, repito, la Biblia tiene que armonizar, tiene unidad en cada parte de la escritura. Y la escritura tiene un propósito. ¿Saben cuál es el propósito de cada texto bíblico que encontramos en las Sagradas Escrituras? La sierva del Señor dice, el propósito de cada parte de la Escritura, de cada libro, de cada capítulo y de cada texto bíblico es la redención del hombre. Cuando el ser humano entiende que este es el propósito de la Escritura, tiene la llave para entenderla. Cuando nosotros leemos la Escritura y la vemos en el marco o a la luz de lo que el Señor quiere hacer por la humanidad, tenemos la llave para poder interpretarla. Ese es el propósito. Y tiene unidad en toda su enseñanza. El Señor nos ha dejado usar palabra y es el medio por el cual nosotros podemos conocerlo y acercarnos a Él. No solamente tenemos que ir a las parábolas, a veces cuando queremos iniciar un estudio decimos vamos a los evangelios porque ahí se revela Jesús, el don más grande del amor, Jesús. Vamos a los evangelios.
¿Será que el Señor no amaba en el Antiguo Testamento? ¿No amaba en las epístolas paulinas? En cada libro, en cada capítulo, en cada texto, está implantado el gran propósito de Dios, que es la redención del hombre, el perdón y la misericordia. Y por eso es tan importante que nosotros, al abrir la Escritura, no solamente leamos o experimentemos un conocimiento intelectual, llenarnos de letra, sino trascender sobre la letra y entender el espíritu de la Escritura, que es el amor de Dios hacia nosotros. Cuando entendemos el amor de Dios en cada texto, en cada palabra, podemos comunicarnos con el cielo y podemos entrar en un contacto más estrecho. Tenemos una visión distinta de la Escritura. Podemos ver a Dios hablándonos de manera constante y diciéndonos, te amo, todo lo hice por ti. Podemos ver a un Dios que dejó los cielos, que vino aquí a la tierra para salvarnos. Por eso el método de estudiar la Escritura, por llenarnos de conocimiento, y tocando más el tema que estamos viendo, el método de estudiar la profecía, lo vimos el primer día, ¿se acuerda? Este método intelectual donde solamente veo bestias, fechas, reinos, lugares. Y claro que la profecía es impresionante, impresiona nuestros sentidos, pero podemos también estar predicando profecía, citando la Biblia, despojándola del Señor de la profecía, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso es muy importante preparar el corazón. ¿Se acuerdan que lo vimos el primer día también? Preparar el corazón, decirle, Señor, quiero conocerte a través de tu palabra, a través de las profecías de Daniel, a través de las profecías de Apocalipsis. Y cuando tengamos esta experiencia, la inspiración dice que ocurrirá un gran ravivamiento entre su pueblo. El Señor bendiga su palabra, el tiempo ha avanzado rápido. El próximo sábado vamos a continuar. Espero que haya copiado lo que hemos dicho, que lo pueda investigar, que lo pueda también filtrar, porque no todo lo que pueda decir desde este lugar tiene que ser aceptado como verdad. Usted tiene que filtrar la información. Puedo ser muy sincero, pero puedo estar sinceramente equivocado. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que cuando vaya la palabra de Dios, cuando hable el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, le diga, Señor, quiero conocer a Jesús. Y el Señor se revelará. Que Dios lo bendiga. Amén.